Estamos celebrando antes este tiempo especial donde el pueblo del Señor reflexiona y celebra el triunfo del crucificado. Amén. Damos glorias al Señor porque Cristo el Señor resucitó. Cuando vinieron las mujeres ese domingo tempranamente para encontrar o ver dónde habían puesto al Señor y embalsamarlo de acuerdo al ritual de los hebreos, se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía y ellas se preguntaban, ¿quién va a remover la roca? Se necesitaba la fuerza casi de 20 hombres para poder moverla. Uno solo para deslizarla, porque estaban en tal posición acuñadas que solamente era de quitar la cuña y la roca tapaba la entrada. Pero se sorprende, se preguntan, ¿quién nos va a ayudar? Cuando llegaron, la roca ya estaba removida y lo más impactante fue que los lienzos con los cuales se envolvieron el cuerpo del Señor y también el sudario, ¿dónde estaban? Que era imposible que alguien pudiese quitárselos. Solamente una muestra. No es una momificación, es un embalsamiento. Al embalsamar, ellos se envolvían desde los pies hasta arriba el cuerpo con una mortaja, con especies, con óleos, con hierbas. Cuando llegaban a la altura de un poquito de los muslos, bajaban los brazos del difunto y desde la punta de las manos comenzaban nuevamente a enrollarlo hasta el cuello, de tal forma que el moverse era completamente ¿qué? Imposible. No había opción. No era catalepsia que se creía que estaba muerto. El Señor murió y el Señor también resucitó. Para que Lázaro saliese de la tumba, Lázaro no podía moverse. Fue el poder del Señor que lo levantó y lo atrajo con vida. Es por eso que el Señor da la orden a Lázaro de ¿qué? Que le quiten. Porque era imposible, a pesar de que Lázaro estaba vivo, era imposible que él pudiese quitarse ¿qué? La mortaja. ¿Por qué? Porque estaba diseñado de tal forma de ya no moverse más el cuerpo. Con eso en mente, quiero que abras tu Biblia, por favor, en 1 Corintios, allá en el capítulo 15. Permíteme los minutos que tengo compartir con ustedes sobre las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos los saludos a los hermanos y hermanas que nos acompañan en el día de hoy a través de la net y que no pudieron estar con nosotros. Es nuestro deseo que los próximos días puedan estar junto a nosotros y acompañarnos en este servicio especial donde nosotros recordamos y celebramos la presencia del Señor. Así que ya saben, mis queridos, va nuestro cariñoso saludo para quienes nos acompañan en el día de hoy. Con Biblia abierta en 1 Corintios en el capítulo 15. 1 Corintios en el capítulo 15. Hoy el tema es pruebas de la resurrección de Cristo. Sin duda alguna, el milagro de los milagros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La base de nuestra fe descansa en esta verdad. Observa el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cuándo sería vana? ¿Por qué sería vana? Claro, Pablo lo presenta en su argumento. Si Cristo no hubiese ¿qué? Resucitado. ¿Hay evidencias para la resurrección de Cristo? ¿O es una teoría de los cristianos? ¿O es una suposición del cristianismo? Queridos, si realmente Cristo resucitó, la vida del ser humano depende de que crea o no o rechace este evento. Pablo presenta acá, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba bajo la influencia pagana. En Corinto no creían en la resurrección. Ahora, ¿será que algunos creyentes no crean? El apóstol Pablo nos va a argumentar y va a confrontar esta incredulidad de la iglesia de los creyentes. Ahora, dos preguntas. ¿Puede haber creyentes
que no crean en la resurrección de Cristo? ¿Qué piensa? ¿Puede haber creyentes que no crean en la resurrección de Cristo? ¿Puede haber? En Corinto había creyentes que no creían en la resurrección de Cristo. Ahora, creyentes en Cristo transformados, tal vez la respuesta sería diferente. Otra pregunta, ¿puede haber creyentes que crean en vano y que estén en medio nuestro? Que digan, yo creo en Cristo, pero que su creer sea en vano. ¿Puede ser tu creencia así? Que tú dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, y sea una creencia en vano que no te salve. ¿Puede ser? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que los demonios, ¿qué hacen? Creen. Un demonio, Satanás, cree en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús desde el pináculo del templo? Si tú eres el Hijo de Dios, no lo pone en duda. Él le dice, si tú lo dices y si así es, lánzate. Él cree, pero no es salvo. Ahora, ¿puede haber creyentes que crean en vano? Sin duda alguna que sí, y quiero que analices tu fe. Dice el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mira lo que agrega. Si no creísteis, en vano. ¿Sabe cuándo creo que a veces hay creyentes que creen en vano? Cuando ponen en duda la palabra del Señor. Para un creyente que persevera, que cree, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios. Pero si usted dice, no, esta parte yo no la creo, o esta parte no la acepto, ¿será que estás creyendo en vano? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay porciones que son difíciles de creer o aceptar. Pero el verdadero creyente la acepta porque es, ¿qué cosa? Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Será que tú eres un creyente que cree en vano? Pablo nos hace razonar en el capítulo 15 bajo la suposición, si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no resucitó, ¿cuáles serían las complicaciones nuestras? Primero, al mirar el verso 14, vana es entonces, ¿qué cosa? Nuestra predicación, porque estamos predicando un Cristo vivo que realmente, ¿qué? No resucitó. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Verso 17, aún estáis en vuestros pecados, y los que durmieron en Cristo, sencillamente, ¿qué? Perecieron. Es decir, toda la historia del cristianismo, si Cristo no resucitó, resulta completamente ¿qué? Vano. Pero por el contrario, si Cristo resucitó, ¿qué pasa contigo que tú crees a medias? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con el hombre que cree a medias o que no cree en Cristo Jesús? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué piensa? Si Cristo realmente resucitó y aquella persona dice, sí, yo no quiero creer. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entiende la palabra casi, a medias? No hay casi cristianos. No hay casi hijos de Dios. O eres un hijo de Dios o sencillamente ¿qué? No lo eres. No hay término medio. Y Pablo quiere argumentar eso. ¿Por qué Pablo presenta la supuesta suposición si Cristo no hubiese resucitado? Porque Pablo está convencido de una cosa. Lo que los ángeles proclamaron, lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 6, y quiero que lo leamos juntos. Dice Mateo 28, 6, ¿qué dice? No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor.
no está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ha resucitado y Jesús lo había dicho. Esas fueron las palabras que recorrieron los 4 cabos de la tierra. Ese fue el mensaje que los discípulos proclamaron en esta tierra. ¿Recuerdan las palabras de Pedro en el día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, verso 32. Pedro dijo lo siguiente: a este Jesús que resucitó Dios, de los cuales todos nosotros, dicen los apóstoles, ¿son qué? ¿Somos qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Del padecimiento, de la muerte, pero también de su resurrección. Los discípulos de Cristo no fueron teólogos, no fueron filósofos, fueron testigos de Cristo. Ellos lo vieron resucitado. ¿Por qué? Porque cumplió Dios las palabras que había anunciado. De hecho, hay un salmo en el Antiguo Testamento, Salmo capítulo 16, verso 10, que se llama Salmo Mesiánico. Y mira lo que Dios dijo en el pasado acerca de Jesús: porque no dejarás mi alma donde, en el Seol, en el sepulcro, bajo tierra. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué cosa? Corrupción. ¿Por qué a un cuerpo muerto le llamamos cadáver? ¿Por qué se le llama cadáver? Porque cuando deja de haber vida en el cuerpo, comienza un proceso celular que de las cadaverinas, que comienza a consumir el cuerpo, porque ese cuerpo ya no tiene ¿qué? Vida. Jamás, escúcheme bien, jamás en el cuerpo del Señor Jesucristo, a pesar de que estuvo 3 días en la tumba, jamás comenzó el proceso de las cadaverinas, porque Dios había dicho: no permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Numerosos escépticos han negado la resurrección corporal de Jesús. Se han inventado increíbles teorías al respecto. Como cristianos estamos llamados a aceptar la resurrección de Cristo con fe. Amén. Pero también hay pruebas que demuestran la resurrección del Señor Jesucristo. Y por lo menos quiero mostrarte 4 que Pablo menciona en Corintios capítulo 15. La primera de ellas, Pablo nos presenta claves de la resurrección de Cristo. La primera de ellas es la prueba de las Escrituras. Por eso yo te hacía una pregunta: ¿tú crees en la Biblia? No los escuché. ¿Amén? ¿En toda la Biblia? ¿Ah? O hay partes porque hay partes que no nos conviene a veces creer. Que no nos conviene creer. Pablo presenta la prueba de las Escrituras en los primeros 4 versículos. Observa el verso 1, la predicación del Evangelio. Pablo dice: además os declaro, hermanos. ¿A quién le escribe? ¿Qué dice ahí? Hermanos. ¿A quiénes? A creyentes, al pueblo de Dios en Corinto y por extensión a nosotros. Además os declaro, les afirmo, hermanos, el Evangelio que he predicado. Es decir, Pablo les predicó el Evangelio a ellos, el cual también recibisteis, lo creyeron, el cual también que perseveráis. Y aquí hay una clave. No es salvo una persona que dice: sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal y porque cuando niño hizo la oración. En ninguna manera. Somos la evidencia de tu salvación, que eres un hijo, una hija de Dios, que perseveras en la verdad de la palabra. Sigue las Escrituras a pesar de que hay luchas, como todos nosotros la tenemos en esta tierra. ¿Qué les predicó Pablo? Observa lo que dice primero a los Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, ¿qué cosa? El testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El Hijo, el Evangelio, Cristo Jesús. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Es decir, que no fue con mucha ¿qué? Labia. A los griegos le encantaba la oratoria, los discursos, las argumentaciones. Pablo dice: yo no llegué así.
No llevé un mensaje prefabricado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, no hablar nada más, sino que, ¿de qué habló él? De Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado, la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo va a decir que el mensaje, la predicación del Evangelio, lo que él les anunció, tiene como base las propias Escrituras. Observa el verso 4, la predicación de las Escrituras. Pablo, abre tu Biblia ahí, tu Biblia en verso 4, y tú verás que Pablo dice que fue resucitado, verso 3, que murió por nuestros pecados, y agrega, conforme las Escrituras. Y al final del verso 4 dice, conforme a las Escrituras. Pablo dice que el primer argumento, la primera evidencia de la resurrección de Cristo es el propio testimonio de Dios, de su palabra que se cumple. Ahora, rápidamente quiero mostrarte dos ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento, de cómo se cumple la palabra del Señor en Cristo. En primer lugar, Salmos capítulo 16, verso 9, la predicción del Antiguo Testamento, porque no dejarás, ¿qué cosa? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción, salvo mesiánico. Dios ya lo había anunciado. Otra porción interesantísima, Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 53? ¿De qué habla Isaías 53? Del Cordero de Dios, cómo Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Luego de que es sacrificado, luego que el Padre lo entrega, luego que es asesinado como un cordero y no abrió su boca y guardó silencio, dice, verá linaje, vivirá por ¿cuántos? Por largos días, expresión para decir, seguirá viviendo. Y si tú abres Isaías 53, verso 11, no está en pantalla, verá, dice acerca de él, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo va a ver la aflicción de su alma? Es porque él muere, enfrenta la cruz, resucita, mira hacia atrás, mira su obra y ¿qué quedó? Satisfecho. ¿Por qué quedó satisfecho? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, compró el precio de tu salvación y mi salvación. Él vio el resultado. En el Nuevo Testamento, hacía mención esto el estudio del día miércoles. Te recomiendo el miércoles que lo consideres. Las predicciones de Cristo. Vemos acá en Mateo capítulo 16, verso 21, que después de que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? ¿Qué es declarar? Enseñar, afirmar. Claramente, ya no es con parábola, no es con figuras, sino que claramente Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario, ¿qué cosa? Primero, ir a Jerusalén. Segundo, padecer de muchos, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Qué más? Tercero, ser muerto. Cuarto, resucitar ¿qué? Al tercer día. ¿Era un misterio para los discípulos la resurrección de Cristo? ¿No lo sabían? Sí lo sabían. ¿Sabes que cuando Jesús se aparece a todos los discípulos, sí, con la excepción de Judas, el Señor les reprochó ¿qué cosa? Su incredulidad, porque no creyeron a su resurrección. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo dijo que el templo Él lo destruía en 3 días? Que lo destruía y en 3 días ¿qué? Lo volvería a construir. Todos dijeron, este está loco. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Del templo de Jerusalén o de su propio cuerpo? En Juan capítulo 2, versos 19 al 21, hablaba de la resurrección. Por lo tanto, la prueba de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento enseña de la obra de Cristo y también de su resurrección, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Declaraciones del Antiguo Testamento. ¿Qué pruebas tenemos? La prueba de las Escrituras. Ahora, el Antiguo Testamento
Son 40 libros, 39 libros que van profetizándonos cosas acerca del Señor Jesucristo que eran imposibles que se cumpliesen en el momento en que ellos escribieron o las supiesen. Una de las últimas profecías acerca del nacimiento y la obra de Cristo fue 450 años antes de que Cristo naciese. Segundo lugar, segunda prueba, rápidamente. No simplemente la prueba de las Escrituras, es por eso que debemos conocer y creer la palabra de Dios, sino en segundo lugar la prueba de los espectadores. En versos 5 al 7, Pablo va a mencionar por lo menos 6 testigos oculares de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Lo primero que quiero citar es al doctor Lucas en Hechos capítulo 1, verso 3. Un doctor, un médico, ¿puede diagnosticar si alguien está enfermo o sano? Sí. ¿Puede diagnosticar si está vivo o muerto? Con mayor razón. Y mira lo que dice Lucas acerca de Cristo Jesús y su resurrección. Lucas, en Hechos capítulo 1, verso 3, dice que se presentó vivo. ¿Quién se presentó vivo? Cristo. Con muchas pruebas, ¿qué? Palabra clave. Indubitables, que se evidencian, que se demuestran por medio de los sentidos, ver, tocar, observar, gustar. Lucas, un médico, dice que Cristo resucitó. Mira lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado, Pedro dice lo siguiente, dale clic, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, que agrega, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Fue testigo Pedro de la vida de Cristo? ¿De su muerte y de su resurrección? Observa lo que dice Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿qué? Al verbo de vida, ellos fueron testigos. ¿Hubo gente que vio a Cristo resucitado? Observa conmigo en Corintios, capítulo 15, verso 5. Y que apareció, este es Cristo, ¿a quién? Primero, a Cefas, luego, después, a los 12, luego, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, no por separado, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Ya duermen. Cuando Pablo escribe, dice, algunos lo vieron resucitado y ya están muertos. Mira el verso 7. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después apareció ¿a quién? A todos los apóstoles. La segunda prueba, la prueba de los espectadores. Si tú tuvieses el martes que ir a la corte y demostrar que tú hoy estuviste aquí en otro y no en otro lugar, ¿me sigues? ¿Qué evidencia presentarías para demostrar que tú estuviste hoy en este lugar? ¿Puedes presentar una prueba científica? ¿Por qué no? ¿Por qué una prueba científica no puedes demostrar que estuviste acá? Si no es científica, ¿cómo puedes demostrar que estuviste acá? Porque hay dos formas de evidenciar o demostrar un acontecimiento o un evento. Uno es el método científico, y el método científico se basa en la repetición de los elementos. En demostrar que usted puede demostrar una y otra vez que estuvo en este lugar, no, porque tendría que traernos a todos nosotros y estar pensando lo mismo y vestidos de la misma forma y estando en el mismo punto para demostrarlo científicamente. Usted no puede demostrar científicamente que estuvo acá, pero sí puede demostrarlo en forma judicial. Y en forma judicial significa que alguien lo vio, alguien conversó con usted, alguien estuvo a su lado o alguien le tocó. Ese tipo de testimonio. ¿Puede demostrar así que estuviste el día martes en este lugar?
Por lo menos hay 45 personas que podrían demostrar que usted estuvo en este lugar. Testigos. Es por eso que vemos la prueba de las Escrituras, la prueba de los espectadores. Vieron a Cristo resucitado. Observa la tercera prueba de Pablo. Pablo presenta una prueba personal, la prueba de la experiencia, la prueba de su propia experiencia. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? El perseguidor de los cristianos que los obligaba a blasfemar en contra de Cristo, los perseguía con odio, con celo, con rechazo y los encontraba falsos. Pero un día, camino a Damasco, ¿qué ocurrió con él? ¿Qué ocurrió con él? De perseguidor se convirtió en perseguido. Y de perseguidor a predicador. ¿Quién le predicó el evangelio? ¿Quién lo evangelizó? Y mira lo que dice el verso 8. Y al último de todos, dice Pablo, como aun que el término abortivo fuera de tiempo, sin merecerlo, sin oportunidad, me apareció ¿a quién? A mí. Observa el verso 9. Porque yo soy el más pequeño de quienes, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, no lo merezco, dice Pablo. ¿Por qué no lo merece? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Observa lo que le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Verso siguiente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Camino a Damasco, quedó ciego, pero ¿podía ver? Claro que sí. Quedó ciego, pero Dios quitó la venda de sus ojos. Porque él, a pesar de que veía, no veía. Pero cuando no vio, fue cuando realmente ¿qué? Vio. ¿Suena raro? Pero así es. Observa lo que dice el verso 10. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. La prueba de las Escrituras, la prueba de los espectadores, la prueba de la experiencia. ¿Sabes qué está diciendo Pablo acá? Cristo cambió mi vida. Él no abrazó una religión. Muchas personas que van a una iglesia abrazan ¿qué cosa? Una religión. Y no tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero cuando ese hombre, esa mujer, realmente entienden el evangelio, que debe haber en sus vidas un cambio de valores espirituales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Porque de su plenitud, Juan capítulo 1, verso 16, ¿qué tomamos? De su plenitud tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres salva? ¿Conoces la gracia del Señor? ¿Estás viviendo la gracia del Señor? ¿Su gracia ha cambiado tu vida? La prueba de las Escrituras, la prueba de los espectadores, la prueba de la experiencia y por último, la prueba de la esperanza. Observa conmigo en verso 12, no está en pantalla, versículo 12 de 1 Corintios. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos ¿qué? No resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con misericordia de todos los hombres. Si Cristo no hubiese ¿qué? Resucitado. ¿Qué dice el verso 20? Mas ahora Cristo ¿qué? Conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué has hecho? Primicia. ¿Qué es la primicia? ¿Qué era la primicia en los hebreos? El primer fruto que anunciaba una gran cosecha. Y si Cristo resucitó como primicia, fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Si Cristo murió y resucitó, su resurrección garantiza ¿qué cosa? El triunfo final. Es por eso la prueba de la esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Que un día yo volveré a vivir si muero. Que un día yo voy a ver a mis abuelos que partieron en Cristo Jesús. Un día yo voy a ver a mi pequeñita que se me fue a los 3 días, porque yo sé que hay esperanza. Yo sé que un día nos volveremos a encontrar los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Es por eso que cuando despedimos el cuerpo de un creyente debemos recitar las palabras de Pablo a los hermanos de Tesalónica. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque en un momento el Señor Jesucristo va a resucitar a los santos y nos encontraremos en el cielo con todo el pueblo del Señor para siempre, jamás. Amén. Esa es esperanza. Es por eso que Pablo escribió en Romanos capítulo 14 lo siguiente, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Mira la conclusión. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para hacer que Señor así de los muertos como de los que viven. Tenemos esperanza. Amén. La prueba de las Escrituras. La prueba de los espectadores. La prueba de la experiencia. ¿Cambió tu vida Cristo? La prueba de la esperanza. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? ¿Crees que volverá? ¿Crees que verás a tus pasados que murieron en Cristo? Amén. Esa es la esperanza. Me encantaría hablarles de una esperanza más, de una evidencia más, que es la expansión del cristianismo. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a dar la vida y murieron martirizados? Porque ellos fueron testigos del Cristo resucitado. Porque hoy estamos en este lugar. ¿Por qué el pueblo del Señor se reúne el primer día de la semana? ¿Para qué? Para celebrar el triunfo del crucificado. Lo hicieron desde el primer siglo y lo seguirán haciendo si es que nosotros nos vamos a morir después de nosotros, porque tenemos la prueba de la expansión del cristianismo. Solo en Cristo, solo en Él hay esperanza. Amén. ¿Sabes qué es interesante? Que Pablo utiliza más de 165 veces el término en Cristo o en Él. Y mira la esperanza que tenemos. En el libro de Romanos, somos justificados porque estamos ¿en quién? En Cristo. Amén. En Corintios, las 2 cartas, somos santificados porque estamos ¿quién? En Cristo. En Gálatas somos liberados porque estamos en Cristo. En Efesios somos unidos en Cristo. En Filipenses tenemos gozo porque estamos en Cristo. En Colosenses estamos plenos porque estamos en Cristo. Y en Tesalonicenses seremos glorificados. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Cristo ha resucitado. Póngase de pie, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. Quiero que juntos leamos este versículo, verso 57. 1 Corintios capítulo 15, verso 57, dice lo siguiente. Todos juntos,
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos victoria? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Y así como cantaba nuestra hermana, Jerusalén, Jerusalén, un día nuestros ojos verán la Jerusalén celestial con todos los redimidos. Amén. Por lo tanto, verso siguiente. Así que, hermanos míos amados, ¿qué? Todos juntos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo ha resucitado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, por la obra consumada de Cristo en la cruz, por el sello de la resurrección, el triunfo del crucificado, porque en su nombre hay esperanza y hay vida. Y si en esta hora hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que está creyendo en vano equivocadamente, Señor, que tu Espíritu Santo le confirme y que hoy pueda tomar un paso de fe para recibir a Cristo como su Salvador personal y cambiar el destino de su alma para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.